Reciban un saludo cordial. En esta oportunidad nuevamente les voy a compartir un nuevo vídeo. En este caso es para aprender a indagar. Hacer una indagación es fácil. Solamente hay que contar con dos variables. Luego es un juego de variables. Encontrar variables también es fácil. Solamente hay que tener en cuenta algunos requisitos. Veamos. Muy bien, aquí te presento una imagen. Esta imagen es extraída de una pregunta de PISA. Muy bien, ¿qué es lo que observas? ¿Cuál es el requisito para encontrar variables? En primer lugar, tienes que mirar toda la escena. ¿Cuál es tu escena? ¿Qué observas en tu escena? Aparentemente es un experimento, ¿verdad? Aquí puedes observar que te dan algunos datos. Harina, agua, sal, harina, agua, sal, harina, agua, sal. Muy bien, te dice con levadura, sin levadura, con levadura, sin levadura. Quiere decir que aquí es un experimento. Además, nos dice que están experimentando una mezcla con levadura y una mezcla sin levadura en recipientes cerrados y en recipientes abiertos. Genial. Mira, ya hemos analizado la escena. Muy bien, veamos qué nos dice en este caso el texto. Algunas horas después de haber hecho la mezcla, el cocinero la pesa y observa que su masa ha disminuido. La masa de la mezcla es la misma al comienzo de cada uno de los 4 experimentos que se muestran abajo, es decir, aquí. Muy bien, entonces quiere decir que esos son todos los datos que nos dan en la escena. Muy bien. Ahora sí que has mirado la escena, identifica 2 datos principales que van a ser, en este caso, tus cuerpos. A ver, de acuerdo al texto y de acuerdo a la imagen, vamos a poder observar que nos siempre repiten la palabra levadura. Quiere decir que ya tenemos de qué está tratando, de la levadura. ¿Y qué más está tratando? En el texto también nos hablan de la mezcla y en la imagen vamos a observar también cierta mezcla. Entonces, ya tenemos 2 datos, mezcla, levadura. Levadura, mezcla. Muy bien, estos se van a convertir en nuestros cuerpos. Pero ¿puede un cuerpo ser variable? Claro que no, ¿verdad? Entonces no puede ser variable un cuerpo, un objeto, una persona, un lugar. Entonces, ¿qué es una variable? Una característica de ese cuerpo, de ese objeto, de esa persona, de ese lugar. Entonces tenemos que sacar una característica de esos cuerpos. Muy bien. A ver, quiero trabajar entonces con presencia de levadura, porque acá nos están hablando de con y sin levadura. Con y sin levadura. Muy bien. ¿Y qué quieres de la mezcla? Quiero medir de repente el volumen de la mezcla, o como dice acá, su peso, su masa. Muy bien. Entonces, en función a eso, es importante entender también que una variable es una magnitud. Al tender ser una magnitud, entonces quiere decir que se puede medir. Muy bien. Recuerda, al inicio no puedes condicionar tus variables. Muy bien, porque lo vas a condicionar cuando llega la hora de formular tu hipótesis. Entonces, ¿cuáles serían mis variables? Podría ser, en base a todo esto, presencia de levadura y volumen de la mezcla. Sí, ¿verdad? Entonces vamos colocando presencia de la levadura y volumen de la mezcla. Muy bien. Muy bien. Ahora que ya tienes tus 2 variables, hay que identificar quién es quién. Es decir, quién es variable independiente y quién es variable dependiente. Para ello es importante empezar por la variable dependiente con esta pregunta. ¿Realmente el volumen de la mezcla depende de la presencia de levadura? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra variable dependiente y por ende, la que nos queda será nuestra variable independiente. Muy bien. Recuerda que la variable independiente es la que se condiciona, se manipula, se experimenta. Y la variable dependiente es la que también se condiciona, pero se condiciona por sus medidas, por lo tanto se mide.
Muy bien, se observa y mide. Ahora, si yo cuento con estas variables, ¿cómo podría condicionarlos? ¿Cómo condiciono el uso de la levadura? Si cuento con levadura y si no cuento con levadura, ¿verdad? Recuerda que aquí también te dan recipientes abiertos y te dan recipientes cerrados. Lo puedes condicionar también de esa manera, ¿no? Con levadura, con recipiente cerrado, con levadura en recipiente abierto, sin levadura en recipiente cerrado, sin levadura en recipiente abierto. Muy bien, ¿y cómo condicionas la variable dependiente? Es decir, ¿cómo le observas y le mides? El volumen de la mezcla tendría, como es una magnitud, volumen, entonces tienes que decirme cómo se mide el volumen. En este caso, por centímetros cúbicos, podría ser también metros cúbicos, pero en este caso la unidad es pequeña, podríamos coger centímetros cúbicos. Si en el caso fuera un líquido, sería litros, mililitros. Muy bien, entonces ya tenemos la idea de cómo encontrar variables. A ver, juguemos con otra imagen. Muy bien, aquí nos muestran una gráfica. Y qué interesante en las gráficas es que en una gráfica típica o convencional, ya te dan la ubicación de la variable. Generalmente la variable dependiente es la que vamos a encontrar en el eje Y de las ordenadas. Entonces, es aquí donde prácticamente nos indica en los valores, ¿verdad? De la variable dependiente. Y en el eje X, por lo tanto, va a estar la variable independiente. Entonces, variable dependiente, variable independiente. Pero siempre es importante observar toda la escena. ¿Por qué? Porque también hay gráficas, como en este caso los gráficos de dispersión, que también podrían usar al revés. Es decir, podría estar aquí la variable, en este caso dependiente, ¿no? Pero como es un gráfico convencional, vamos a tener que en este lado va a estar la variable dependiente y en el otro lado vamos a encontrar la variable independiente. Pero vamos cumpliendo con los requisitos. Miremos toda la escena. Muy bien, es un gráfico. Nos están diciendo que están midiendo el número de dientes con caries por personas en diferentes países. Y a la vez están experimentando con el consumo medio de azúcar. Nos dice que cada país está representado en la gráfica por un punto. Interesante. Mira, acá tenemos que cada puntito indica un país. Entonces acá nos están diciendo que por el consumo de azúcar que tenga, va a ir incrementando de repente el número de dientes con caries por personas. Entonces, mira, qué interesante. Entonces, ¿cuáles serían nuestras variables? Como acá ya no lo dan, nos es más fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos como variable el consumo de azúcar y tenemos como otra variable el número de dientes con caries, ¿verdad? Entonces, el requisito era que no puede ser cuerpo, objeto, lugar ni persona. Azúcar, sino es en este caso una característica de ese cuerpo. Bueno, acá el cuerpo es el azúcar y es una característica del azúcar, consumo de azúcar. Queremos saber el consumo de azúcar. ¿Cuánto es el consumo de azúcar? En este caso, esta es la característica. Ahora nos vamos a que no puede ser dientes con caries, sino nos están diciendo número de dientes con caries. Muy bien. Ahora también otro de los requisitos es que no lo puedes condicionar al inicio. Eso se va a condicionar al momento de que llegas a formular la hipótesis. ¿Cómo lo condicionaríamos el consumo de azúcar? Por cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo están condicionando por 20 gramos al día, 40 gramos al día, 60 gramos al día, 80 gramos al día, 100 gramos al día, 120 y 140 gramos al día. ¿Y cómo están condicionando el número de dientes con caries? Un diente con carie, 2 dientes con carie, 3 dientes con carie, 4 dientes con carie, hasta 10 dientes con carie, ¿verdad? Mira, por aquí sobrepasa la media. Muy bien, entonces mira qué interesante. Entonces ya tenemos variables. Ahora hay que identificar quién es quién. Como acá ya nos los dieron, no había
no habría problema. Pero hazte la pregunta para la variable dependiente. ¿Realmente el número de dientes con caries depende del consumo de azúcar? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a colocar que esta será nuestra variable dependiente y por lo tanto la que queda será la variable independiente. Mira qué interesante. Ahora sí, ya sabes cuáles son los requisitos para encontrar variables. Ahora, recuerda, para los demás procesos deben ser las mismas variables. No puedes cambiar tus variables. Si has puesto como variable independiente número de dientes con caries, siempre será número de dientes con caries, que es la que vas a en este caso, disculpa, como variable dependiente el número de dientes con caries, esa será tu variable dependiente hasta que termine la indagación. Y como variable independiente has puesto consumo de azúcar, siempre será consumo de azúcar porque eso es lo que tú quieres experimentar. Entonces recuerda, la pregunta de indagación tiene una estructura. Aparte de que debe tener las mismas variables, recuerda que siempre hay palabras que generan pregunta, pero las que mejor te ayudan es el qué, el cómo y de qué manera. También hay acciones que te ayudan mejor porque una palabra que genera pregunta como que no tiene casi sentido, pero si le agrego una acción suena mejor. Por ejemplo, ¿qué influencia tiene? ¿Qué grado de afectación tiene? ¿Qué grado de impacto tiene? O si quiero con el cómo influye, cómo afecta, cómo impacta, cómo se relaciona. Si quiero con el de qué manera influye, de qué manera afecta, de qué manera impacta. Te das cuenta que las palabras que mejor te ayudan en una indagación es el qué, cómo y de qué manera. Y las acciones que mejor te ayudan son el influye, el afecta, el impacta, se relaciona, repercute. Recuerda también que para unir variables necesitamos la presencia de un conector. Hay conectores, por ejemplo, con en. El que mejor te ayuda siempre será el en. Cuando quieras usar la palabra relación, puedes usar el conector con. Muy bien. En una hipótesis, recuerda, deben ser las mismas variables, pero aquí las variables ya se condicionan. Recuerda que aquí se condiciona, pero ¿cómo se condicionan? Se condicionan por sus medidas. Y recuerda que la hipótesis también tiene una estructura. Si quieres manejar el sí y el entonces, recuerda que antes del entonces estará tu variable independiente condicionada y después del entonces va a estar tu variable dependiente condicionada. Muy bien. Ahora, cuando pasamos a la siguiente capacidad de diseño y estrategias, recuerda que son las mismas variables. A la primera variable que se le hace, se le experimenta. Por lo tanto, su estrategia será un experimento. Y a la segunda variable que se le hace, se le observa y mide. Recuerda que aquí también se debe contar con dos grupos para la indagación, para que permita comparar o controlar. Entonces, en este caso, el grupo experimental, donde aplico el experimento, grupo control, donde me permite comparar con lo que hay, ¿verdad? En este caso. Y cuando quiero registrar datos en la otra capacidad, entonces es importante tener en cuenta que las variables van a ser las mismas y que a una la condiciono y a la otra observo y mido. Pero debo tener bien claro cuáles son mis grupos. ¿Estamos? Y la condición o la medida vienen a ser valores de magnitudes, es decir, datos numéricos. Si es una magnitud, por eso son valores de magnitudes. Ahora, por ejemplo, vamos cogiendo un ejemplo. Si mi variable es masa, ¿cómo se condicionaría? En este caso, por su medida, ¿cómo se mide? En kilogramos. Si es volumen, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Si es distancia, metros, ¿verdad? De esa manera se condiciona por sus medidas. Ahora, cuando ya pasamos a la capacidad de analizar datos, en este caso para establecer nuestra conclusión, es muy importante también que tengas en cuenta ciertos requisitos, como por ejemplo, primero tener en cuenta cuáles son tus resultados. Tienes que leer tus resultados, tu cuadro de registro de datos, y a partir de ahí tienes que ver qué variable incrementa, qué variable disminuye, cuándo incrementa y cuándo disminuye. Relacionas tus variables y miras tu hipótesis para determinar si tu hipótesis es verdadera o falsa.
¿Ya ven? Esos son los requisitos. Ahora pongámoslo a prueba. Muy bien. Muy bien, como tú puedes observar aquí, vamos a coger un ejemplo de los dos ejemplos en la cual hemos encontrado variables. Vamos a coger el primer ejemplo. ¿Cuál era? Trataba de cuatro situaciones, 4 pruebas en un experimento, de los cuales en uno mencionaba con levadura y en los otros sin levadura, y se condicionaba con recipientes abiertos y recipientes cerrados, ¿verdad? Entonces mi variable independiente aquí, la que voy a manipular, voy a experimentar, va a ser, en este caso, presencia de levadura. Presencia de levadura. Muy bien, presencia de levadura. Ahí está. Y mi variable dependiente será lo que voy a observar y medir. ¿Qué quiero medir ahí? El peso de la mezcla puede ser, pero vamos a coger el volumen de la mezcla. Volumen de la mezcla. ¿Está bien así con Z? Muy bien. O con S. Vamos. Ya, volumen de la mezcla. Vamos a dejarlo ahí. Ya, usted es el observador y va a decir si está bien redactado. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos eso. Ahora ya tenemos nuestras variables. Vamos, pasemos al siguiente paso. Formular la pregunta de indagación. Vas a ver que es un juego de palabras y tus variables van a ser las mismas. La hemos identificado con color turquesa para la variable independiente, con color fucsia para la variable dependiente. Mira, observa estas variables, están los mismos colores. Muy bien, entonces, ¿cómo empieza una pregunta de indagación? Con palabra que genera pregunta. ¿Qué palabra que genera pregunta eliges? Voy a elegir una más corta, el cómo. Muy bien. Ahora, ¿qué acción eliges? Recuerda que había el influye, el repercute, el afecta, el impacta. Pues en este caso vamos a coger el influye, más rapidito. Ahora, en variable independiente, ¿qué va? Tu variable independiente, que en este caso es presencia de levadura. Profesora, ¿qué conector voy a colocar? No sé qué conector. Entonces, primero completa el cuadro de la variable dependiente, que es volumen de la mezcla, ¿verdad? Entonces, vamos a coger acá que la variable dependiente es volumen de la mezcla. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Cómo influye la presencia de levadura volumen de la mezcla? ¿Cuál sería el conector? Recuerda que hay dos conectores. Uno, el que más te ayuda, en. Y luego le agregas palabritas modificadores para que haya ritmo en las palabras. ¿Cómo influye la presencia de levadura en el volumen de la mezcla? Ah, mira, y puedes añadirle otras palabritas más si deseas. Muy bien, vamos a la hipótesis. La hipótesis también tiene una estructura. Si quieres manejar la lógica condicional, tendríamos que usar el sí y el entonces. Recuerda, el entonces sería tu conector principal. Antes del entonces va a estar tu variable independiente condicionada y después del entonces va a estar tu variable dependiente condicionada. Muy bien. Entonces recuerda cómo lo hemos condicionado las variables al inicio. Si dice sí, bajo la palabra sí. Ahí está. ¿Verdad? Uy, ahí está. Ahora, no sé cómo condicionarlo, pero sí sé cuál es mi variable. Muy bien, presencia de levadura. Acá debe decir presencia de levadura. Según el experimento, se condicionaba con y sin levadura y en recipientes abiertos y recipientes cerrados. Muy bien. Entonces, no hay nada más que hacer. Vuelvo a escribir la palabra entonces. Donde dice variable dependiente, copio mi variable dependiente, que es volumen de la mezcla. ¿Cómo lo condiciono? Recuerda, ser una magnitud, debe ser por su medida. ¿Cómo se mide el volumen? En centímetros cúbicos. Puedo decir 50 centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría mi hipótesis? Sí. Para formar una mezcla con levadura necesito usar un recipiente cerrado, entonces el volumen de la mezcla crecerá 50 centímetros o 70 centímetros cúbicos. Muy bien, ya lo dije, que para ello voy a usar levadura y va a tener que estar en un recipiente cerrado y que el volumen de la mezcla va a crecer a 70 centímetros cúbicos. Muy bien, mira,
Ahora pasemos a la siguiente capacidad, diseña estrategias. Recuerda los requisitos, deben ser las mismas variables y la estrategia para la variable independiente es que a la variable independiente se le manipula o experimenta, por lo tanto aquí debe ser mi experimento. ¿Pero qué voy a experimentar? Voy a experimentar ¿con qué? Con ciertos ingredientes en el que van a contar con levadura y no va a tener levadura y que a la vez van a estar en recipientes cerrados y en recipientes abiertos. ¿Ya está? Muy bien, porque así lo condicioné en mi hipótesis, entonces así va a estar en mi estrategia. Ahora, la variable dependiente, ¿cuál será su condición? ¿Cómo lo hemos condicionado? Por su medida. Entonces, acá, ¿qué vamos a escribir? Que a la variable dependiente se le mide. Entonces, observar y medir el volumen de la mezcla. Muy bien. Ahora, ¿y qué se le hace a la variable interviniente? A la variable interviniente, en este caso, son otras variables, recuerda, son otras variables, por lo tanto no son cuerpos, son variables, es decir, características de un determinado cuerpo. Entonces, y que si es magnitud sería mejor. Recuerda, si usas magnitudes, va a elevar tu nivel. Entonces, por ejemplo, ¿qué variable no se ha utilizado e interviene aquí? Pues el tiempo de elevación o tiempo de fermentación, ¿verdad? Entonces vamos a considerar que sea el tiempo. Ahora sí, dígame usted, ¿cuál sería tu estrategia? Recuerda que a la variable independiente y la dependiente son las únicas que tienen derecho a variar, a cambiar. Ya que si manipulo, aquí va a afectar a esta variable. Por lo tanto, la dependiente va a verse afectado por la variable independiente. Por lo tanto, el resto debe permanecer igual. Entonces acá igualo condiciones. Igualo condiciones. Muy bien, igualo condiciones. Ahora, igualo condiciones, ¿en qué sentido? En que para ambas situaciones, para ambas pruebas del experimento, debo tener en cuenta que el tiempo sea igual. Por ejemplo, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Muy bien. Ahora, ¿qué se coloca en actividad realizar? Pues aquí es paso a paso lo que vas a hacer. Si acá me has dicho que vas a hacer un experimento, entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero debes conseguir los materiales, luego debes empezar a ejecutar el experimento y a la vez vas a ir comparando. ¿Para qué? Para que en tu variable dependiente vas a ir usando un instrumento que te permita medir, en este caso, el volumen de la mezcla y que a la vez tienes que considerar que los tiempos de cocción o los tiempos de fermentación o los tiempos de elevación van a ser iguales, en este caso de 30 minutos. Muy bien. Bueno, las medidas de seguridad es importante en un experimento. Ahora, pero algo muy interesante aquí es que debes contar con grupos. En toda indagación se debe contar con dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. ¿Qué hago aquí en el grupo experimental? Tengo en cuenta lo que he puesto como estrategia para la variable independiente, porque ¿quién se le experimenta? A la variable independiente, por lo tanto, me fijo en la variable independiente, en su estrategia. ¿Y qué he puesto? Que voy a experimentar con levadura y en recipiente cerrado. Muy bien, entonces acá en mi grupo experimental será que voy a experimentar con levadura y en tipos de recipientes. Muy bien, ¿y mi grupo control qué será? Pues aquí, si acá experimento con levaduras, pues mi grupo control será sin levadura. Y en tipos de recipientes también. Mira que lo estoy colocando así grandecito para que no te olvides. Muy bien, entonces, ahora pasamos a la siguiente capacidad. Vamos con nuestro cuadro de registro de datos. Ahora, para no perdernos en obtener resultados, es importante que tengas en cuenta cuáles son tus grupos. Por ejemplo, en el grupo control hemos dicho sin levadura y en el grupo experimental hemos dicho con levadura. Muy bien, ya lo tenemos claro. Entonces,
¿Cómo lo condiciono? Recuerda, como son tus mismas variables, ¿cuál era la variable independiente? Presencia de levadura. Ahora sí, ¿cómo lo condicionas a la presencia de levadura? En este caso, a tu grupo control que es sin levadura. Pues lo podríamos condicionar sin levadura en recipiente abierto, sin levadura en recipiente cerrado. ¿Estamos? Muy bien, mira. Ahí lo tenemos. Como no hemos hecho dos espacios acá, no hemos dejado, ahí lo vamos a tener. Ahora, ¿cómo lo condicionas a tu variable independiente, pero con levadura? Pues que a una va a estar en recipiente cerrado y la otra va a estar en recipiente abierto. Ahí está. Con levadura en este caso, en recipiente abierto. Muy bien, ya lo hemos condicionado. Fíjate acá que ya lo hemos condicionado. A ambos grupos le hemos condicionado porque esto forma parte de mi variable independiente que es presencia de levadura. Muy bien, vamos con la variable dependiente. ¿Qué se le hace a la variable dependiente? Hemos dicho que se le observa y mide. Por lo tanto, aquí mido y mido en función a lo que manda aquí. ¿Qué es lo que manda aquí? Mi variable dependiente. ¿Cuál es mi variable dependiente? Volumen de la mezcla. Por lo tanto, mira, experimento, mido, experimento, mido, experimento, mido. Por lo tanto, pregunto, sin levadura, en recipiente abierto, en recipiente cerrado, sin levadura en recipiente cerrado, ¿cuánto será el volumen? Acá nos dice que el volumen será de 40 centímetros cúbicos, es decir, la masa se infló 40 centímetros cúbicos. Ahora, y sin levadura, pero en un recipiente abierto, vamos a ver, es de 30 centímetros cúbicos. Muy bien, es de 30 centímetros cúbicos. Ahora lo vamos a bajar un poquito para que... un poquito. Vamos a mover entonces ahí para que no nos... Ahí está. Entonces, sin levadura en recipiente abierto, 30 centímetros cúbicos. ¿Por qué será? De repente se escapó las moléculas de dióxido de carbono. Bueno, porque estaba el recipiente abierto. Eso ya es cuestión del experimento y también del conocimiento científico. Ahora, vamos. Con levadura en recipiente cerrado. La mezcla creció, el volumen es de 70 centímetros cúbicos. Muy bien. Y con levadura en recipientes abiertos. La mezcla creció o su volumen es de 50 centímetros cúbicos. Mira, genial, ya hemos ido completando. Entonces, aquí condiciono, mido, condiciono, mido, condiciono, mido. Sin levadura, ¿cuánto creció? Sin levadura, ¿cuánto creció? Con levadura, ¿cuánto creció? Con levadura, ¿cuánto creció? Ahora, acá me dice, vuelve a repetir el experimento bajo las mismas condiciones, es decir, bajo estas condiciones. ¿Cuánto crecerá la mezcla? No puede variar mucho, por lo tanto 41 o 40 se mantiene de esa manera porque hay que reducir el margen de error. Muy bien, frente a ello, vamos a colocarle por acá, frente a ello, ¿cómo quedaría formulada nuestra conclusión? Nos pasamos a la siguiente capacidad, que es analiza datos, y aquí se hace una conclusión. Entonces, recuerda los requisitos. Primero hay que ver quién sube y quién baja. Pero en este caso, como mi variable independiente no es una magnitud, porque esta es una variable cualitativa, solamente me indica con o sin levadura nada más, pero mi variable dependiente sí es una magnitud porque es volumen y se mide, ¿verdad? Tiene unidades de medida. Muy bien, entonces, decimos, ¿qué pasó con nuestra variable dependiente con y sin levadura? Según estos datos podemos observar aquí, tenemos que leer nuestros resultados, que sin levadura la masa creció, con levadura creció más, pero también tenemos recipiente abierto y recipiente cerrado. Si comparamos el recipiente cerrado en ambos casos,
decimos que crece más que al estar en recipiente abierto. Pero de todas maneras, quien se elevó más su masa, o en este caso, quien creció en volumen, es cuando se usa la levadura. Muy bien, entonces en función a ello decimos, de acuerdo a los resultados de mi cuadro de registro de datos, observo que, ¿qué observo? ¿Qué observo? Que mi variable dependiente volumen de la mezcla se elevó en o cuando hay presencia de levadura y se hace en recipientes cerrados. ¿Por qué? Porque a medida que el recipiente está cerrado, más se elevará su volumen, más crecerá o generará más dióxido de carbono. Entonces, aquí tiene que ver el conocimiento científico. Por ejemplo, en la prueba con levadura, en la prueba en la cual se usa levadura en recipiente cerrado, su volumen aumenta en 70 centímetros cúbicos, mientras que cuando es recipiente abierto, su volumen incrementa 50 centímetros cúbicos. Aún así es mayor en aquella mezcla donde no se usa levadura, donde solamente su masa llega hasta 40 centímetros cúbicos y en recipiente abierto hasta 30 centímetros cúbicos. Por lo tanto, copio mi hipótesis. Si usamos levadura para la mezcla en recipientes cerrados, entonces el volumen de la mezcla crecerá 70 centímetros cúbicos. Así decía la hipótesis. Entonces, mi hipótesis es que es correcta o incorrecta, es falsa o verdadera. Verdadera, ¿verdad? Porque acá dice con levadura en recipientes cerrados es igual a 70 centímetros cúbicos. Entonces es verdadera. Mira qué interesante. ¿Fue sencillo? Yo creo que sí, porque es un juego de palabras. ¿Qué dices tú? Muy bien.